Dale un grito de júbilo al Padre, dale un grito de júbilo. Venimos a adorarle, a alabarle. Gracias, Señor. Aleluya. Pueden tomar su lugar y quiero saludar a las personas que nos ven por la internet. Yo sé que este mensaje será de bendición para tu vida. Muy buenos días a todos. Hoy quiero dirigir mi mensaje basado en todo el capítulo 2 y el capítulo 6 del libro de Josué, que habla acerca de la conquista de Jericó. Y esto es lo que vamos a hacer la mañana de hoy o el día de hoy. Yo les voy a contar toda esta historia. Yo sé que en el transcurso de la narrativa de la historia, el Señor hablará a sus corazones y el Señor hablará como quiera. Así que estamos listos, concentrados, enfocados. La historia comienza con la ciudad de Jericó. Esta ciudad se alzaba imponente, rodeada por murallas gruesas y altas que parecían impenetrables. Dentro de sus muros, en una de las casas construidas sobre la muralla, no en el centro de la ciudad, sino sobre la muralla, vivía una mujer que tenía una ventana hacia afuera y miraba hacia la lejanía con el ceño fruncido debido a la vida dura que estaba viviendo. Esa mujer se llamaba Rahab y es la protagonista de la historia de hoy. El viento seco del desierto soplaba con fuerza, levantando nubes de polvo mientras la multitud en la ciudad seguía con su vida cotidiana sin imaginar lo que estaba por venir, que era la destrucción de una ciudad milenaria o centenaria llamada Jericó. Rahab, en cambio, esa mujer que vivía ahí en la muralla, marginada, rechazada, tenía una leve sospecha de la destrucción que se acercaba. ¿Por qué me atrevo a decir eso? Porque ella, dice la Biblia, era dueña de una posadera, era dueña de lo que llamamos hoy un hotel. Allí llegaban inquilinos que no eran inquilinos normales, eran viajeros, eran comerciantes que llevaban información de lo que estaba ocurriendo por fuera de las murallas y habían escuchado de un pueblo que fue libre en Egipto y que tenía y que tuvo grandes victorias. Ya se comenzaban a escuchar rumores en Jericó acerca de ese pueblo que era el pueblo de Israel. Sus ojos, los ojos de Rahab, estaban marcados por la dureza de los años. Era una mujer que no le había tocado una vida tan fácil. Reflejaba en su rostro un temor profundo por lo que se venía. Ya escuchaba acerca de la conquista de Israel sobre Jericó, ya escuchaba de la venida de un ejército. Pero esas noticias que provocaban temor, a su vez, generaban una esperanza inesperada. Y es que, bendito Dios, iglesia, escúchenme, aunque por ciertos momentos vivamos en temor y estemos pasando un mal momento o el peor momento de la vida, siempre habrá una luz de esperanza para los que creen en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, una noche cualquiera, pero no para Rahab, los acontecimientos la pusieron en el centro de una historia que cambiaría su destino para siempre. Yo quiero que repitan conmigo lo siguiente: Dios, vamos de nuevo, Dios me va a poner en el centro de una historia que va a cambiar mi destino y el de mi familia. Y es que así como Rahab, ninguno de nosotros hemos venido a este mundo por accidente. Así como Rahab, el Señor nos va a poner en el centro de nuestra propia historia, donde el Señor va a cambiar el destino de nuestras vidas. Rahab estaba allí y dos hombres desconocidos llegan a la puerta de su posadera. Estos hombres tenían miradas cautelosas, sí, tenían voces que susurraban un secreto mortal. Rahab los deja entrar sin saber
que esa decisión iniciaría lo que llamamos la redención de Rahab, y es el título de mi enseñanza, sí, que se titula Historia de una redención. Pues Rahab era una mujer rechazada por su propio pueblo y estaba a punto de ser elegida por Dios. Y esa decisión de dejar entrar a esos dos hombres que van a ver en pantalla, cautelosos, con mirada sospechosa, cierto, cambiaría su vida. Y es que cuando a ti el mundo te desprecia, como el mundo y su pueblo despreciaba a Rahab, cierto, cuando la gran ciudad de Jericó o el mundo te rechaza y te hace sentir insignificante, es señal de que tú has sido elegido por Dios. Iglesia, escúchame, el desprecio del mundo es la señal de que tú has sido escogido por Dios para grandes cosas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Jericó no era una ciudad cualquiera. Jericó era una de las más antiguas ciudades y una de las más fortificadas de Canaán. Era un símbolo de poder, era un símbolo de resistencia. Sus murallas eran impenetrables, era un pueblo próspero, era un pueblo lleno de mercaderes, era un pueblo lleno de artesanos, era el epicentro del comercio de la región, era una ciudad con soldados y con un ejército. Pero entre sus habitantes, en los márgenes de la sociedad, sobre la muralla, como lo leemos en el libro de Josué en la Biblia, vivía una mujer cuyo nombre sería recordado por generaciones. Ahí ella vivía en la muralla, en el perímetro, en la perimetral, ¿cierto? En los márgenes de la sociedad marginada, pobre, apartada y rechazada. Jericó era una ciudad cananea. Recordemos un poquito de historia. Canaán es un pueblo que desciende de un hombre llamado Cam. Cam es uno de los hijos de Noé. Fue el hijo que se apartó del padre porque cayó en un pecado llamado idolatría. Así que los cananeos eran conocidos por su idolatría. Rahab, como cananea de nacimiento, creció en medio de esas creencias idólatras. Ella había sido criada bajo la adoración de dioses falsos, sí, de dioses falsos llamados Baal, cuyos nombre creo que muchos pueden reconocer en los relatos bíblicos. Ahora, su vida como mujer cananea que estaba sometida bajo esos dioses, estaba predestinada para estar al servicio de estos dioses. Y como otras tantas mujeres eran entregadas en esos tiempos al templo, no para ser consagrada al Dios verdadero, sino para ser consagrada a Baal, como algo que se llama prostitución o prostitutas sagradas. Sí, no era una prostituta como en el sentido que conocemos hoy en día. Eso era una práctica asociada a ritos religiosos. Los adoradores de Baal a menudo participaban en rituales que incluían actos sexuales con prostitutas en el templo. Eran unos actos horribles, degradantes, humillantes, sobre todo para las mujeres que participaban en esos actos. Hacían parte de ceremonias para lo que ellos decían asegurar la fertilidad de la tierra, sin sentido. Lo que quiere decir es que Rahab no era una prostituta por elección, según algunos historiadores. De hecho, creo que son muy pocas las mujeres que se meten en ese mundo por elección propia. La ciudad de Cartagena creo que es testigo de que muchas jovencitas a corta edad son inducidas a ese mundo. Nosotros pastoreamos un tiempo en la isla de Barú y en Ararqui y Santa Ana pudimos ver cómo algunas jovencitas son metidas en ese desagradable y horrible mundo. Ella fue inducida, no fue por elección. Rahab fue obligada desde joven a ser parte de estos ritos en el templo de Baal, así como otras mujeres. Pero Dios tenía un plan para su vida. Ella, además de eso, tenía al tiempo una posadera donde recibía viajeros, el hotel que les mencionaba al principio. Su linaje, el linaje de Rahab, aunque era cananeo, no le otorgaba ningún prestigio, no le otorgaba ningún beneficio. Su hogar estaba construido, como decía, sobre las murallas de Jericó.
Vivir en las murallas de esa ciudad era un símbolo de pobreza, de marginación, de rechazo. Pero para Dios, algo que era señal de marginación, de rechazo, se convirtió en un lugar estratégico para la conquista de Jericó. Dios es especialista en cambiar las situaciones y las circunstancias. Dios es especialista en cambiar algo malo en algo extraordinario. Dios es especialista en cambiar algo horrendo, algo de rechazo, en convertirlo en una bendición. Que quiero decir que tu condición quizás como marginado sea una posición de desventaja en este momento. No quiere decir que Dios no lo pueda usar para darte una posición de privilegio para la conquista. Porque Rahab, al hecho de vivir en la muralla, permitió que por medio de ese lugar, su posadera, su hogar, 2 espías pudieran llegar y recibir información y después huir. Para muchos, Rahab era simplemente una prostituta, una mujer cuya vida no tenía más valor más allá que el deseo de esos miserables sacerdotes. Sin embargo, Rahab era mucho más que eso. Su casa no solamente era un refugio de viajeros y extranjeros, sino que su casa sobre la muralla, vuelvo y repito, se convirtió en el centro de información, se convirtió en el centro de inteligencia del ejército de Israel para conquistar Jericó. Allí llegaban mercaderes, llegaban soldados que traían noticias de tierras lejanas. Las noticias le llegaban primero a Rahab, inclusive antes que el rey, porque los viajeros llegaban con esas noticias frescas. Ella había oído hablar del Dios de Israel mucho antes que inclusive que los espías tocaran su puerta. Familia, iglesia, escuchen lo siguiente. Estoy contándoles una historia y al mismo tiempo predicándoles. En este mundo, si hay algo más valioso que el dinero, es la información, y yo creo que muchos lo saben. No estoy hablando precisamente de temas de sistemas, de datos, algoritmos, no. Estoy hablando de que tú y yo tenemos la información más valiosa que el mundo puede tener, llamada la Biblia. La Biblia es el manual de información más importante que el mundo puede tener, porque la Biblia se anticipa a lo que está por venir. La palabra de Dios ya está hablando de lo que está ocurriendo el día de hoy y ya habló de lo que está por venir. Los relatos de los forasteros hablaban de prodigios imposibles. El Dios de los hebreos había partido el Mar Rojo. En ese tiempo no había internet, pero los viajeros hacían circular las noticias. Y los viajeros que llevaban a la posadera seguramente le había dado ahí un Dios que abrió el Mar Rojo. Eso no es común, eso no es normal. Ya escuchaban noticias de un Dios que había derrotado a otros reyes poderosos. Ya escuchaban noticias de un Dios todopoderoso que hacía que ese ejército de israelita avanzara con una fuerza imparable. Ahora, este Dios era distinto. Rahab estaba acostumbrada a tener unos dioses horribles, unos dioses que pedían sacrificio humano, unos dioses que arruinaron su juventud, su infancia, unos dioses que destrozaron su vida como mujer. Pero este Dios era distinto, el Dios de los israelitas que ella comenzaba a escuchar. Sí, era un Dios que no pedía sacrificios humanos. Era un Dios que libraba a su pueblo con milagros y poder. La noche había caído sobre Jericó. Rahab, acostumbrada a recibir forasteros, notó inmediatamente que estos 2 hombres, estos 2 espías que habían llegado, eran diferentes. Sus túnicas polvorientas, seguramente por su largo trayecto de varios kilómetros, sus miradas atentas, como viendo, espiando, los delataban. No eran simples comerciantes ni viajeros ordinarios. Rahab entendió de inmediato quiénes eran. Eran hebreos, porque las mujeres, ¿y cuántas mujeres pueden decir amén esto? Las mujeres se las cogen en el aire. Las mujeres son más sabias o son más astutas muchas veces que los hombres. Y se la cogió en el aire. Eran hebreos. Eran los espías enviados por su pueblo para reconocer la ciudad antes de la inminente batalla. El miedo se mezcló en Rahab con una decisión repentina en su interior. Ella tenía 2 opciones con estos 2 espías.
podía delatarlos, recibir una recompensa del rey y asegurar su seguridad o asegurar su protección por un corto plazo. Pero algo, iglesia, este es el mensaje, algo dentro de ella sintió la necesidad de tomar la decisión de recibir a estos hombres y hospedarlos en su posadera. Esa misma decisión en algún momento tú y yo la tomamos. Asimismo, como Rahab le abrió las puertas a estos dos espías, en algún momento de nuestras vidas nosotros tomamos la decisión de abrir la puerta de nuestro corazón al Espíritu Santo. Quizás no entendíamos, quizás no estábamos muy seguros, pero así como Rahab vimos una luz de esperanza de recibir a Dios en nuestro corazón. Recibió a estos dos espías. Tiempo después, quizás horas, minutos, segundos, no sé, cierto, un fuerte golpe en la puerta de la posadera de Rahab rompió el silencio. Se escuchó un grito que decía: por orden del rey, abrid la puerta. Sabemos que unos espías israelitas han entrado en la ciudad y han venido a este lugar, entréguelos ahora. Rahab sintió cómo su corazón se aceleraba. Su mente, las mujeres son muy rápidas. Yo no quiero hacer tanto énfasis, pero estamos hablando de una mujer. Su mente calculó rápidamente y solamente tenía una opción si quería vivir, y no era entregar a los espías a estos soldados. Así que se giró a los hombres, susurró con urgencia: suban rápido al techo, dice la Biblia en el capítulo 6, suban rápido al techo, escóndanse entre el lino seco, no hagan ruido, que yo me encargaré del resto. Estoy yo viendo acá que Rahab fue una mujer intercesora, que Rahab fue una mujer que puso el frente, puso el pecho para proteger a dos espías que no conocía, pero que ella sentía que venían de parte de Dios. Comenzaba una transformación en Rahab de ser una prostituta a ser una intercesora del pueblo de Israel. Con manos temblorosas abrió la puerta y enfrentó a los soldados. Y con la capacidad de convencimiento que tienen las mujeres de Dios, cierto, le preguntaron: ¿dónde están los espías? Y ella dijo: aquí hubieron unos hombres, no sé de dónde eran, salieron al anochecer. Ahí está en el capítulo 6, cuando las puertas estaban por cerrarse. Si se dan prisa, de pronto los alcanzan. Los soldados no dudaron, porque esa capacidad que tienen es increíble. Y creyéndole, se lanzaron en una frenética persecución hacia las afueras de la ciudad. Cuando el sonido de los cascos de los caballos se desvaneció en la distancia, Rahab subió al techo y encontró a los espías ahí escondidos. Y oh, sorpresa para los espías, sus ojos brillaban con asombro y gratitud. Este es el mensaje entre muchos para ustedes, iglesia. Rahab acaba de hacer lo impensable. Rahab acaba de traicionar a su pueblo, a su propio pueblo, para salvar a dos extranjeros. ¿Qué Dios te quiere decir hoy, iglesia? Recuerda que tú y yo traicionamos al mundo. Iglesia, recuerda que tú y yo traicionamos a Jericó. Negamos nuestra pasada forma de vivir. Cortamos las costumbres pecaminosas que teníamos antes. Ya no hay rituales paganos, ya no vamos a fiestas ni a carnavales. La palabra carnaval significa carne a Baal. Nosotros traicionamos al mundo, así como Rahab traicionó a Jericó. Y así como Rahab le abrió las puertas a dos extranjeros, tú y yo le abrimos la puerta a un extranjero llamado Jesús. Ella en algún momento diría: mi vida no tiene sentido. ¿Qué tengo que perder? Asimismo nosotros en algún momento, cuando llegamos a los pies del Señor, dijimos: ¿qué tengo que perder? He escuchado del Jesús de mi hermana, he escuchado del Jesús de mi prima, he escuchado del Jesús de mis familias. Bueno, yo he visto lo que Dios ha hecho en ellos. Yo quiero también eso para que mi vida tome sentido. Familia, no olvidemos cómo estábamos antes del Señor y cómo Dios nos tiene ahora.
Si bien no tenemos de pronto todo lo que materialmente queremos, Dios nos redimió, Jesús nos redimió, nos rescató de la muerte. Para mí vivir es Cristo y morir también es Cristo. Sea que esté vivo o sea que esté muerto, soy de Cristo. Los espías hebreos aún ocultos miraban a Rahab con incredulidad. Ella, una mujer cananea, extraña, había arriesgado su vida por ellos. ¿Por qué? Rahab los hizo bajar y les habló con un tono firme, y aunque su mirada se reflejaba miedo aún, cierto, habló con seguridad y empezó, como toda buena mujer de Dios y de fe, a negociar. Sé que su Dios les ha dado esta tierra. El temor ha caído sobre Jericó. Jericó tiene miedo porque ha escuchado que ese Dios abrió el mar, porque ha escuchado que ese Dios venció a los amorreos, porque ha escuchado que no hay ejército que detenga a ese pueblo con su Dios. Estaban paralizados del miedo. Hemos oído cómo el Señor secó las aguas del mar. Los espías intercambiaron una mirada porque no creían lo que estaba escuchando. Una mujer cananea en una ciudad enemiga, una mujer extraña que adoró toda su vida a dioses falsos, proclamando la supremacía del Dios del Dios de Israel. Rahab respiró hondo y continuó y negoció con ellos. Bueno, yo los he salvado esta noche. Ahora ustedes me tienen que salvar a mí. Yo los he salvado esta noche, pero les pido que juréis por el Señor que también salven a mi familia. Rahab, ¿qué hizo? Hizo un pacto. Yo traicioné mi vida pasada. Defendí algo que aún no entiendo, pero en lo cual yo veo algo de esperanza. Así que te pido que me salves a mí y a mi familia. Rahab hizo un pacto antes de que el pacto de Jesús viniera a la humanidad. Rahab se anticipó a los tiempos. Rahab le dijo: aquí yo le he salvado a los espías, ahora yo hago un pacto y sálveme a mí y a mi familia. Los espías, conmovidos por su fe y valentía, aceptaron solemnemente. Cumpliremos nuestro juramento. Cuando el Señor nos entregue esta tierra, tú y los tuyos estarán salvos. Pero hay una condición. Una condición. Repitan conmigo: una condición. Uno de ellos se acercó y le entregó una cuerda roja. Esta cuerda roja fue la evidencia, fue la señal del pacto que Rahab iba a hacer con los espías. Esta cuerda roja nos recuerda el pacto de Jesús. Iglesia, tú y yo somos Rahab, apartado de Dios, en pecados, en delitos, haciendo cosas horrendas. Algunas fueron heredadas por nuestros padres, por nuestros abuelos, otras fueron por decisión propia. Rahab somos nosotros, pero este cordón rojo representa la sangre de Jesús. Tú y yo tenemos un pacto eterno con Jesús, que por medio de su sangre todos nuestros pecados fueron perdonados, toda nuestra vida pasada quedó en el olvido. Por medio del pacto nuestro que tenemos con la sangre de Jesús, tu vida es nueva. Así como la vida de Rahab estaba siendo cambiada y transformada, tu vida fue cambiada y transformada por la sangre de Cristo. Rahab sostuvo la cuerda con manos temblorosas, porque cuando nosotros llegamos a Cristo no tenemos muchas veces nada sino solamente nuestra fe puesta en Él. Esta cuerda no era un amuleto, esta cuerda no era una garantía mágica, sino que era un símbolo de su fe. Aquel hilo rojo marcaría su casa como un refugio en medio de la destrucción. Asimismo, la sangre de Cristo es una marca en mi casa, es una marca en la casa de ustedes, de que nuestra casa será protegida, de que nuestra casa será un refugio en medio de la destrucción. La iglesia, la palabra de Dios dice: cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Puede haber hambre, puede haber guerra, puede haber destrucción, puede venir plagas, puede venir mortandad, pero la sangre de Cristo protege mi casa. La sangre de Cristo protege a mis hijos.
Todo lo que habite en mi hogar, todo lo que habite en mi casa será protegido de la destrucción del mundo. Que el mundo esté mal, que el mundo esté peor, que el mundo vaya empeorando, no quiere decir que en mi casa pase lo mismo, porque la sangre de Cristo hace la diferencia de la destrucción del mundo, y mi casa vivirá bien, en mi casa hará bienestar, en mi casa no cabe la enfermedad, en mi casa no cabe la muerte, en mi casa no cabe la maldición, en mi casa hay gozo, en mi casa hay buenas noticias, en mi casa hay fe por la sangre de Cristo. Aleluya. Sin perder tiempo, Rahab los condujo hasta la ventana. Y es curioso, la misma ventana de esa casa marginada, la misma ventana de esa casa rechazada, la misma ventana de esa casa que la miraban mal, la casa pobrecita. Esa misma ventana fue por donde Dios hizo pasar a los espías para que pudieran ir con la información que necesitaba el ejército de Israel. Los ayudó a descender por la muralla con la cuerda. Antes de que se desaparecieran en la noche, uno de los espías les hizo una advertencia. Repitan conmigo: advertencia. Y el verso 19 dice así, del mismo capítulo 2: cualquiera que saliera fuera de las puertas de tu casa. La advertencia es que cualquiera que saliera fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Es decir, que cualquiera que saliera de la casa de Rahab, cierto, su sangre no estaría en las manos del pueblo de Israel, nosotros sin culpa. Lo que quiere decir esta porción de la palabra es que el peor momento para salir de la casa de Dios son estos tiempos. No puedes salir. La advertencia es: no abandones la casa del Señor, no te salgas de tu casa de vida, no te salgas de la iglesia, no salgas por las puertas de tu casa. No permitas que la presencia de Dios se salga de tu casa. Mas cualquiera que estuviera en casa contigo, dice, su sangre será sobre nuestra cabeza si la mano le tocar. Y el verso 20 dice: si tú denunciares nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento. Debes atar esta cuerda en la ventana por donde vamos a escapar, y esa será la señal para cuando el ejército llegue. Familia, vuelvo y repito: la sangre de Cristo, será la señal para cuando el ejército llegue, para cuando venga la destrucción, para cuando venga lo malo que le pasa a este mundo. Nadie entre a tu casa, nadie toque a tus hijos, nadie toque a tus generaciones. Nada, por un camino vendrán por ti, pero por 7 saldrán huyendo delante de ti. Y todos los que están adentro estarán protegidos. Rahab asintió con firmeza, aceptó el pacto. Ahora todos estaban en las manos de Dios de Israel. Cuando los espías desvanecieron, se fueron al desierto, Rahab se quedó en su casa en silencio. Miró la cuerda roja. Yo creo que ella miraba esta cuerda todos los días, porque la invasión no llegó al día siguiente. Pasaban los días y ella había puesto su fe en la cuerda roja, que para nosotros representa la sangre de Cristo. Colocó la cuerda en la ventana y esperó la llegada de un juicio inminente. Y este mundo, familia, iglesia, este mundo será juzgado. Este mundo está siendo juzgado. Por eso hay que aferrarse a la sangre de Cristo. Esperó la redención que cambiaría su destino para siempre. Los días pasaron con un tenso silencio en Jericó. La ciudad, antes bulliciosa, antes llena de mercaderes, ahora vivía bajo la sombra del temor. Las murallas que por siglos habían protegido a su gente, murallas altas, inmensas, gruesas, ahora se sentían frágiles, se sentían pequeñas frente a la amenaza del ejército de Dios. Asimismo, antes de tener a Jesús en nuestro corazón, veíamos la maldición, veíamos al diablo grande, veíamos las cosas malas grandes. Pero una vez tú tienes a Cristo en tu corazón, el diablo se ve pequeño, las maldiciones se ven diminutas. ¿Por qué? Porque mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Las murallas se veían pequeñas. Llegaba este ejército, pero un ejército que no tenía ni espadas ni arietes.
sino que tenía algo más poderoso, y era la presencia del Dios de Israel. Rahab observaba desde su ventana con un corazón acelerado, como cuando faltan 5 para las 12. ¿Se han escuchado la canción? Faltan 5 para las 12 y todo el mundo se empieza a llorar. Bueno, Rahab estaba así. Ya viene el ejército. Ahí está mi pacto. Va a haber destrucción, pero mi casa va a ser salvada. Mi familia va a ser salvada. Había una prostituta esclavizada, tenía esperanza. Así somos tú y yo, destrozados. Dice la Biblia, en el foso cenagoso, en un hueco. Pero en algún momento de nuestra vida, quebrados como estábamos, había esperanza. Una prostituta esclavizada tenía esperanza. Si ella tenía esperanza, tú puedes tener esperanza. Yo siempre he dicho que la esperanza es como el pavimento que te permite llegar donde la fe te quiere llevar. El que tiene esperanza sobrevive el día a día. El que tiene esperanza no desmaya. El que tiene esperanza, sus pasos son más ligeros, sus pasos son más fáciles. La esperanza nos ayuda a llegar donde la fe nos quiere llevar. Y allí estaba la cuerda roja que colgaba en su hogar. Era su única esperanza. Yo digo que de pronto su familia, con el paso de los tiempos, comenzaba a dudar. Y es que en las familias siempre hay uno que otro que duda. Pero Rahab había tomado el control de su familia. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ella creyó firmemente y no dejó que la fe de su familia cayera. Entonces el sonido, no de espadas, de cuernos de carnero rompió el aire. Lean la Biblia, el capítulo 2 y 6. El ejército de Israel había llegado, pero no llegó a atacar inmediatamente. Llegó con sonidos de alabanza, llegó con sonidos de los cuernos del carnero. En vez de marchar en contra de las murallas, el ejército de Israel comenzó a rodar la ciudad soplando sus trompetas, declarando que Dios es poderoso. Los soldados de Jericó quizás al principio se burlaban: estos están locos, estos son aleluya panderetas, estos alzan las manos quién sabe para qué, estos cantan horas en lenguas, estos se caen en el suelo, estos están locos, se burlan. De pronto los soldados de Jericó se estaban burlando porque el mundo no entiende lo espiritual. Pero ahí iba el ejército, alabando al Padre. Familia, ¿qué quiere decir? Tu victoria no está en pelear como todos los hacen. Está bien, sé diligente, trabaja, levántate temprano, estudia, prepárate. Pero eso son herramientas. Pero las victorias que hacen que las herramientas sean útiles son las armas que hacen que las herramientas sean útiles. Son armas espirituales. Tu victoria está en hacer algo que exprese dos cosas: confianza y rendición a Dios. Nosotros no alabamos a Dios para que suene lindo en la iglesia, y suena lindo. Nosotros no alabamos a Dios para que vean escuchen nuestras voces. Algunos cantan bien, otros no tan bien. No, nosotros alabamos porque es la forma como tú y yo expresamos confianza, como expresamos rendición a Dios. Ahí está la victoria. No es en mis fuerzas, es en la fuerza de Dios Todopoderoso. Rahab sentía algo diferente. Ya no sentía miedo, sino certeza, fe. Sabía que algo grande estaba por ocurrir. El séptimo día llegó, pero esta vez algo cambió. Los hebreos no marcharon una, sino 7 veces. El número 7 representa muchas cosas, pero el número 7, quiero expresarlo, representa la culminación de Dios. Y cuando la última vuelta terminó, un grito ensordecedor resonó en el campamento de Israel. Voy a repetirlo: un grito ensordecedor retumbó en el campamento de Israel. Parecen que no lo han cantado. Un grito ensordecedor resonó en el campamento de Israel. Ustedes representan la Israel espiritual. Un grito ensordecedor resonó desde el campamento de Israel. Un grito ensordecedor. Mis hermanos, familia, nos llaman locos porque es que las cosas espirituales no se razonan, no se piensan, se hacen con fe. Un grito ensordecedor.
pudo derribar las murallas más altas de la época, más grandes de la época. No es con tus manos, no es con tus habilidades, es con el poder de Dios que lo imposible se puede volver posible. Así que un grito ensordecedor se escuchó en el campamento de Israel. Aleluya, aleluya. Y allí pareciera que no pasa nada, pero en nuestro interior están pasando cosas. Porque es que la fe no espera ver, la fe es interna. Tú no necesitas ver para creer, tú necesitas creer para que tus ojos puedan ver. Y ese grito ensordecedor resonó desde el campamento de Israel, y en un instante murallas antiguas de muchos y muchos y muchos años, las murallas de Jericó comenzaron a temblar, los cimientos crujieron, grietas surgieron en las piedras centrales, y de repente las murallas colapsaron con una fuerte explosión. Hoy la física lo explica. Hay puentes en los Estados Unidos construidos con estructuras fuertes, pero la frecuencia de resonancia del viento soplando una y otra vez en esos puentes hace que esos puentes se caigan. Hubo uno en la ciudad de San Francisco que se cayó. Y eso lo explica la física hoy en día. Pero desde a los tiempos de Rahab y Jericó ya Dios había inventado la física. Y las murallas colapsaron. Rahab y su familia, pónganse en el lugar de ellos, se abrazaron con fuerza, se abrazaron quizás con miedo. Llegó la destrucción a Jericó, llegó la destrucción a este mundo. Y a veces tú y yo nos sentimos en este mundo así, porque hay sicariato y violencia y muerte, y nos sentimos: Señor, guarda mi casa, Señor, protege mi casa, que a mis hijos no le pase nada. Pero cuando el polvo se disipó, va a pasar algo. Le pasó algo a Rahab que pasará contigo. En medio de la destrucción, en medio del polvo, en medio de las ruinas, la casa de Rahab seguía en pie. El Señor hoy te dice: tu casa no caerá, tu casa no caerá. El mundo se puede destruir, pero por el pacto de la sangre de Cristo, ninguno puede tocar tu casa. El juicio había llegado sobre Jericó, pero entre las ruinas y la destrucción, un grupo de soldados que representan ángeles, porque los ángeles son enviados por Dios para protección de sus hijos. Ese grupo de soldados avanzó con un propósito distinto, que no era destrucción, sino que era salvaguardar la vida de Rahab y su familia. Hay ángeles enviados por el Padre a tu disposición. Hay ángeles y ejércitos de ángeles que están dispuestos a protegerte a ti en cualquier momento. Cuando tú te levantes de la casa, cuando tú salgas de tu casa y vayas a trabajar, ora sí: Padre, gracias por el ejército de ángeles que caminan a mi izquierda, que caminan a mi derecha, que caminan hacia adelante. Nada me tocará, nada me pasará, porque los ángeles del cielo, los ángeles de mi Padre me cuidan. Y ese ejército, esos soldados, allí estaba uno de los espías de Rahab, y reconoció enseguida a la distancia la cuerda roja. El Padre desde la distancia reconoce la sangre de Cristo que ha sido derramada por amor a nosotros. Yo creo que estos espías, estos soldados dijeron: ahí está la casa con la señal, ahí está la casa diferente, ahí está la casa donde se escucha alabanza, ahí está la casa donde no se toma trago, ahí está la casa donde el hombre es fiel a su mujer, ahí está la casa donde la mujer es fiel a su marido, ahí está la casa donde los hijos honran a los padres. Esa casa es diferente. Jericó era horrible, podía tener mucha economía, muchas cosas, pero Jericó no adoraba al Padre. Pero en medio de Jericó había una casa que hacía la diferencia. Ahí está la casa con la señal, porque cuando hay una casa, cuando hay una familia que adora al Padre, esa casa es diferente a las demás. Esa casa resalta, esa casa dice: aquí vive la presencia del Padre. Ahí está la casa con la señal. Y fueron esos soldados y dijeron:
cumplid el pacto, cumplid el pacto y sáquenlos de aquí. Hoy el cielo dice: el Señor Dios cumplirá el pacto que Jesús hizo en la cruz con nosotros y nos sacará en medio de la destrucción. Rahab y su familia fueron escoltados fuera de la ciudad antes que la última piedra de Jericó cayera. Ella, una mujer despreciada, una mujer prostituta, dicen los historiadores, muy seguramente inducida a la prostitución desde pequeña, por lo que les comenté de la prostitución sagrada. Ella cargando con toda esa vida desgraciada y trágica, despreciada por su pueblo, había sido salvada por un Dios extranjero, un Dios que no escuchó de niña, pero que escuchó en el momento preciso para ver la salvación. Había sido salvada por el Dios de Israel. Ella, mientras observaba de lejos la destrucción de Jericó, Rahab comprendió algo que yo quiero que tú comprendas, o por lo menos que recuerdes. Rahab no solamente había escapado de la muerte, sino que así había sido llamada a una vida nueva. Tú no fuiste salvado para librarte solamente de la muerte. Tú fuiste salvado por Jesús para vivir una vida nueva, apartada, consagrada. Tú no puedes ser igual que el montón. Tú no puedes ser igual que los otros. Tú eres diferente. Tú has sido comprado por la preciosa sangre de Cristo. Eres consagrado, apartado, santificado. Tú y yo salimos de la destrucción. ¿Para qué? No para pecar. No salimos de la destrucción en la que vivíamos, no para pecar, para vivir una vida nueva. Salían de Jericó, el sol se alzaba sobre el campamento de Israel, iluminando un nuevo día para Rahab. Por eso la Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, porque con cada amanecer es la demostración, cada amanecer es la demostración de la fidelidad de Dios. Había dejado atrás los escombros de Jericó. Pero familia, escúchenme, y con esto termino. Su viaje apenas empezaba. En medio de un pueblo que antes les parecía enemigo, su vida comenzaba apenas. Ahora ella era una extranjera en una nación diferente, pero Dios la plantó. Rahab se encontró en una tierra extraña. ¿Qué quiere decir eso? Seguramente cuando nosotros llegamos a los pies del Señor se sentía algo extraño. ¿Qué es eso de orar en lenguas? ¿Y por qué se saludan? ¿Y por qué se abrazan? ¿Y por qué este está llorando? ¿Y por qué este está quebrantado? ¿Y por qué se arrodillan? Eran una mujer llegando a un ambiente diferente, así como cuando nosotros llegamos a la iglesia. Rahab se encontró en una tierra extraña, con costumbres distintas y un Dios que lo cambió todo. Los israelitas la habían acogido. De pronto uno que otro la miró rayado, pues obviamente siempre hay uno medio carnal que quiere recordarnos nuestro pasado. Pero hay otros hermanos en la iglesia que no nos importa tu pasado, así como Dios no lo tiene en cuenta. Tú no eres el mismo, eres diferente. Rahab no era la misma mujer que había vivido en Jericó, era una nueva creación. En su corazón algo había cambiado. Había visto el poder de Dios de Israel con sus propios ojos. Esa fe no solamente la salvó de la destrucción, sino que la guió a un destino que ni ella misma se podía imaginar. Y esta es la última parte de la historia. Les pido de tu atención, por favor. Si bien Dios salvó a Rahab de la destrucción, como nos salvó a nosotros del pecado y de nuestra propia destrucción, comenzaba apenas lo que Dios quería con ella. Comenzaba un nuevo destino. Comenzaban cosas que no cabían en su mente. Nosotros hoy en día entendemos la salvación, ¿cierto? ¿Cuántos dicen amén? Hoy en día entendemos la redención, pero delante de nosotros hay cosas que aún nuestra mente no puede imaginar. Cosas grandes. Nuestro Dios no es pequeño. Cosas grandes. El tiempo pasó. Rahab empezó a integrarse a los israelitas y hoy vamos a recoger una ofrenda por Israel. Para los que quieran, vamos a recoger al final una ofrenda para Israel. La Biblia nos revela que Rahab se integró al pueblo y allí conoció un hombre llamado Salmón, que era un príncipe de la tribu de Judá. Este hombre la tomó como esposa
Ella nunca se imaginó que después de ser una prostituta apartada, marginada, rechazada, iba a tener la oportunidad de tener un matrimonio y casarse. Y se casó con un príncipe de la tribu de Judá. No quiero sonar chistoso, pero esto parece novela mexicana. Pero está en la Biblia y existe. Esto no solamente es redención, es restauración. El Señor restauró a una mujer humillada, maltratada, destruida sexualmente. La restauró y le dio la oportunidad de casarse con un fabuloso hombre. Salmón, su esposo, descendía de Perez. Perez era el hijo de Judá que tuvo con Tamar. Tamar es otra historia, pero igual que Rahab fue una mujer marginada, pero su valentía y determinación la llevó a formar parte también de este linaje. Ahora, siglos después de Tamar, otra mujer llamada Rahab entraba a esa misma línea. Porque, familia, la historia de la Biblia se basa en la historia de la redención de la humanidad. Ahora, siglos después, otra mujer, Rahab, entraba a esta misma línea. Juntos, Rahab y ahora su esposo Salmón formaron una familia. Y de su unión nació un hijo que sería clave. Y este hijo representa a tus hijos. Porque si nosotros somos Rahab, que no nacimos en el evangelio, algunos, la mayoría, nuestros hijos no son Rahab. Nuestros hijos ahora son vos. Nace vos, tus hijos, tus nietos, Benjamín, Emanuel, tus hijos, tus nietos. Estos serán una generación que hará parte de una historia de redención de esta nación. Tus generaciones, tus hijos, tus nietos traerán redenciones a otras personas que son Rahab. Vos fue criado en la fe de Israel, pero con una madre que había sido extranjera. Creció como un hombre justo y compasivo. Años después, vos se casaría también con otra mujer extranjera. Creció como un hombre justo, compasivo. Se casó con otra mujer extranjera y rechazada llamada Ruth, la moabita. Aquí vemos algo increíble. Rahab, quien había sido despreciada por su propio pueblo y mirada por sospecha al principio por los israelitas, se convirtió en madre de una generación de redentores. Tú eres parte de una familia de redentores. Tú no diste luz para perdición. Su hijo vos, que representan nuestros hijos que nacieron en el evangelio, fue un hombre que con amor y fidelidad redimió a Ruth. La tomó por esposa, asegurando la promesa de que Dios continuaría la redención. Escúchenme acá, de vos y Ruth nació Obed. De Obed nació Isaí. Y de Isaí nació nada más y nada menos que el rey David, el rey más grande de Israel. ¿Qué te estoy queriendo decir? Que Rahab, la prostituta de Jericó, fue la tatarabuela del rey David. La historia no termina aquí, se pone mejor. Esa mujer rechazada, apartada, marginada, siglos después entró en esa línea genealógica de David. Haría parte también de la genealogía de nuestro Rey Jesús, Rey de reyes y Señor de señores. Y creo que le puedes dar un fuerte aplauso a Dios por eso. Gracias, Señor. Cuando Mateo, en el libro de Mateo, cuando Mateo escribió su evangelio, él trazó la genealogía de Jesús y menciona muchos hombres y a muy pocas mujeres. Pero la excepción de las pocas mujeres que él mencionó, sí, fue Rahab. Mateo 1:5, ahí está el nombre de Rahab. La mujer que había sido rechazada, humillada, marcada por su pasado, fue escogida por Dios para ser parte de la sangre que traería salvación al mundo. Rahab no solamente fue rescatada físicamente de Jericó, sino que fue rescatada espiritualmente, fue redimida y fue restaurada. ¿Qué estoy queriendo decir? Si la prostituta de Rahab, que fue redimida, fue transformada, fue redimida completamente, entró a la genealogía, al linaje de Jesús, tú
tú y yo, por la fe en el Padre Abraham, también hemos sido llamados, dice la Biblia, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Tú haces parte de un linaje de reyes. Tú haces parte de un linaje escogido por Dios por la fe. Familia, nosotros tenemos muchos regalos de parte de Dios. Y a veces nos distraemos con las cosas materiales. A veces queremos más las cosas materiales que las espirituales. Y sí está bien tener cosas materiales, pero la Biblia dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Yo quiero recordarles 3 regalos que ustedes tienen, que vemos en la historia de Rahab. El primer regalo es la redención. Ustedes fueron redimidos. El pecado quedó atrás. La vieja manera de vivir quedó crucificada en la cruz. Ni el mismo Dios se acuerda de tus pecados. Él los lanzó al olvido. Fuiste redimido, fuiste comprado. Deja de recordar tu pasado. Tú eres nueva criatura. El Señor te dio una oportunidad. Primer regalo, redención. Segundo regalo, restauración. Rahab tuvo la oportunidad de casarse. Rahab tuvo la oportunidad de tener una familia. Rahab tuvo la oportunidad de tener hijos. Rahab tuvo la oportunidad de ser mencionada en el Evangelio de Mateo. El Señor no solamente la salvó de la destrucción de Jericó, el Señor la restauró como mujer. El Señor elevó su valor, porque tu valor no depende del mundo. Tu valor depende de lo que el Padre dice de ti. Yo quiero decir a todas las mujeres aquí presentes: tu hacedor no es un hombre, tu hacedor es el Padre Celestial que está en los cielos. El Señor la restauró, le dio una nueva vida, le dio nuevas oportunidades, le dio un nuevo caminar, le dio un futuro que antes no existía. Rahab estaba oprimida en las murallas del Jericó, y me quiero tomar más tiempo en este servicio porque igual de aquí para el almuerzo. Rahab vivía en un lugar seguro, en un lugar impenetrable, en un lugar donde otros ejércitos no podían vivir. Pero ¿de qué sirve vivir en un lugar seguro si vives oprimido, si vives oprimida en esas murallas, en ese pecado, en esa vida, en ese mundo? No sirve de nada. Ella decidió salir de la seguridad supuesta de las murallas de Jericó y arriesgarse para seguir a algo que no entendía, pero que sabía muy internamente que le iba a traer salvación. Redimidos, restaurados y por último santificados. El Señor te ha santificado. Tú estás limpio. Tú has sido consagrado. Tú has sido apartado. Su historia, y termino, es la prueba de que Dios no mira el pasado de una persona. No. Dios mira es la fe y la disposición de cambiar. De una prostituta despreciada, madre de una generación de reyes, de una extranjera aparte del linaje del Mesías, de una mujer perdida a ser un testimonio vivo que hoy en día aún se habla de ella. Rahab nos enseña que no importa de dónde venimos, no importa dónde vives, no importa tu estado actual, no importa lo que tienes ahora, lo que importa es lo que vas a tener de ahora en adelante por medio de la sangre de Cristo. No importa dónde estás, lo que importa es hacia dónde vas con el Señor. Ella pasó de ser una extranjera temerosa, iglesia, pasó de ser una prostituta apartada, rechazada, marginada, a ser contada como una mujer de fe, intercesora, que salvó a 2 espías, que permitió la conquista del pueblo de Israel, que fue escrito su nombre en el libro de Mateo. Yo creo que sus nombres, mi nombre, si bien no está escrito ahora en la palabra, está siendo escrito en los cielos, porque Dios toma registro de todo lo que está pasando acá. Si Dios toma en cuenta nuestras palabras, está tomando en cuenta la fe que tú tienes. La Biblia dejó de escribirse hasta el libro de Apocalipsis, ¿cierto? Pero en los cielos se siguen contando hechos que están sucediendo de discípulos como ustedes, que siguen escribiendo la historia de fe, que siguen escribiendo la historia de redención. Yo creo que Dios te merece un aplauso por esta enseñanza. Aleluya.